En este vídeo vamos a introducir el concepto de la inteligencia emocional y para ello lo primero que vamos a hacer es revisar el concepto de inteligencia. Desde el siglo XIX numerosos psicólogos, investigadores, antropólogos han estudiado qué es la inteligencia, cómo clasificarla, cómo medirla. Por ejemplo, Paul Broca ya empezó a medir la inteligencia como si de una distancia se tratase con centímetros, allá por el siglo XIX. Otros autores, como Alfred Binet, también desarrollaron el test de predicción del rendimiento escolar, que de hecho, si de pequeño recuerdas haber hecho algún test de inteligencia o algo parecido en el colegio, probablemente fuese o ese mismo test o una evolución de ese test. Además, también en el siglo XX se desarrollaron otros modelos, otros tipos de inteligencia, como por ejemplo la inteligencia social propuesta por Edward Thorndike. No obstante, si hoy día estamos hablando de inteligencia, es de Howard Gardner y de la teoría de las inteligencias múltiples que propuso en 1983 de la que necesitamos hablar. Este autor no propone que la inteligencia sea un don que nos viene genético sobre el que no podamos hacer gran cosa. Más bien propone el concepto de inteligencia como una serie de habilidades contextuales y que se van desarrollando a lo largo del tiempo. ¿A qué nos referimos con esto de contextuales? Nos referimos a que la inteligencia, al fin y al cabo, depende del campo de aplicación, el campo de desarrollo en el que uno se mueva. Por ejemplo, si yo te pido que pienses en la persona, el hombre, la mujer más inteligente que ha pisado la faz de la Tierra, ¿en quién estás pensando? Puede que estés pensando en Albert Einstein, que ciertamente era un tipo muy inteligente. Y te pregunto, ¿Gabriel García Márquez no es también inteligente? ¿La violinista Vanessa Mae no es inteligente? ¿El deportista Rafael Nadal? ¿La arquitecta Zaha Hadid? ¿El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, o el Dalai Lama? ¿No son todas estas personas inteligentes al fin y al cabo? Claro que sí. Hombre, puede que para hacer una raíz cuadrada o una integral, pues quizá pídeselo a Albert Einstein. Y puede que para dar un discurso en público, pues quizá a Barack Obama. Depende. Al fin y al cabo, este autor de las inteligencias múltiples propone que hay 7 tipos de inteligencias. Por un lado está la inteligencia lógico-matemática, por otro lado está la inteligencia lingüística, también la musical, la kinestésico o corporal, la visual o espacial, la interpersonal y la intrapersonal. Estos son diferentes tipos de inteligencia y cabe destacar que a raíz de aquí, de esta teoría, nace el modelo de inteligencia emocional. Al fin y al cabo, la inteligencia emocional es la suma de la inteligencia intrapersonal, la que es de piel para adentro, y la inteligencia interpersonal, la que es de piel para afuera. En 1990, 7 años después de que Howard Gardner propusiese su teoría, desarrollaron Peter Salovey y John Mayer la teoría de la inteligencia emocional. Desde aquel entonces, numerosos artículos han citado este trabajo y el concepto de inteligencia emocional se ha desarrollado ampliamente. Ellos ya en 1990 definían la inteligencia emocional como un tipo concreto de inteligencia que incluye la habilidad para supervisar y entender las emociones, entender qué hay detrás de una emoción, qué información nos está dando. Tanto las emociones propias como las emociones de los demás, poder entender las emociones de otros. Y además nos dicen que esta habilidad, una vez ya supervisado, entendido las emociones tuyas o ajenas, necesitas discriminar entre ellas, hacer un uso de dicha información para que al fin y al cabo puedan guiar tus pensamientos, tus comportamientos, tus relaciones con los demás. Con este concepto de inteligencia emocional empezaron a desarrollar un modelo. Ese modelo hablaba de que la inteligencia emocional se divide en 4 áreas, 4 fases, digamos. Por un lado, una persona con inteligencia emocional es una persona que sabe percibir las emociones. Una vez más, las nuestras o las de los demás. Comprende cuando está triste por algo o ve cuando una persona se está enfadando por algo. Es capaz de percibirlo. Y además, es capaz de entenderlo. Es capaz de entender qué información hay detrás de esa emoción. Una vez ya lo ha entendido, pueden llegar a utilizar esa información. Si yo veo y entiendo que un compañero se ha enfadado por un comentario que he hecho, pues puedo utilizar esa información y disculparme o recular próximos comportamientos. O si percibo que estoy triste porque he sufrido una pérdida de algo, pues puedo utilizar esa emoción para darme un espacio de recogimiento. Y además de poder percibir emociones, entenderlas y utilizarlas, las personas con alta inteligencia emocional, según Salovey y Mayer, lo que hacen es generar sus propias emociones, generar sus estados de ánimo.
al fin y al cabo, ser dueño de tu estado emocional. Estos autores, Salovey y Mayer, son dos psicólogos, dos investigadores estadounidenses que, bueno, a lo mejor no son muy conocidos por el gran público. Sin embargo, Daniel Goleman sí que es un autor, una persona que ha sido el gran difusor de la inteligencia emocional. Escribió 5 años después, en el 1995, su bestseller Inteligencia emocional. Este libro ha contribuido a que el concepto de inteligencia emocional se conozca casi en cada rincón del planeta. Y el modelo de Daniel Goleman incluye otras áreas, otra serie de pilares que docentemente son muy útiles para desarrollar la inteligencia emocional. Por un lado decía que la inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de autoconocimiento, saber quién eres, saber cómo eres, cuáles son tus cualidades y cuáles son tus defectos y cuáles son tus valores y cómo ves el mundo. Al fin y al cabo, ¿de qué pasta estás hecho? ¿Quién eres tú? Contestar a esa pregunta es fundamental para empezar a desarrollar la inteligencia emocional. Además, la inteligencia emocional, lógicamente, tiene que ver con la gestión de las propias emociones. Ser capaz de, como decíamos, observar mis emociones, las de los demás, gestionarlas, hacer algo con esa información que sea constructivo, al fin y al cabo. Y además, también, una vez nos podemos conocer, una vez gestionamos lo que sentimos, es importante gestionar nuestras motivaciones. Saber qué queremos conseguir en 1 año, en 3 años, saber qué hace que nos levantemos por la mañana, qué nos da fuerzas, qué nos da impulso. Estas son 3 claves importantes, 3 pilares importantes de la inteligencia emocional, concretamente de la inteligencia intrapersonal. Fijaros en que todas estas áreas, todos estos pilares son de piel para adentro. Si vamos a la parte más interpersonal, de piel para afuera, vamos a hablar de la empatía. Al fin y al cabo, ponerte en el lugar del otro, comprender qué está pensando, qué está sintiendo, la situación por la que está pasando otra persona, ponerte en sus zapatos. Y además, de nada sirve comprender a otra persona si no eres capaz de transmitir comprensión, si no eres capaz de poner en común tus ideas con esa persona o que esa persona ponga en común sus ideas contigo. Las habilidades sociales son el otro pilar que conforman, según el modelo de Daniel Goleman, la inteligencia interpersonal. Estas 5 áreas te proponemos que las vayas desarrollando poco a poco. Vas a tener otros vídeos en los que te vamos a explicar cada uno de estos pilares y otros cursos online en los que puedes aprender sobre cada uno de estos pilares. No obstante, nos gustaría que os quedaseis con estas ideas de los pilares de la inteligencia emocional y para ello vamos a recurrir a un símil. Como podéis ver en pantalla hay un precioso barquito velero y en ese barco vamos a utilizarlo para ilustrar estos 5 pilares de la inteligencia emocional. Imagínate que sales a alta mar y tú eres ese barco. Pues lógicamente tendrás que saber cuántos metros de eslora tiene, los metros cuadrados de sus velas, si es de metal, si es de madera. Tendrás que saber cómo es el barco para saber en qué aguas te metes. No te vas a meter con un velero en mitad del Pacífico, ni un transatlántico se va a meter en una pequeña cala. Lógicamente, conocer qué tipo de barco eres, conocer cómo eres, te va a ayudar a saber dónde meterte, dónde moverte mejor. Además, la autogestión emocional. Esto tiene mucho que ver con los vientos que soplan. A veces hay vientos ajenos a nosotros que pueden ser favorables o no favorables, pero el buen navegante no es aquel que le soplan todos los vientos bien, es aquel que sabe utilizar los vientos a su favor, independientemente de que a veces esos vientos no sean los mejores posibles, pero sabe sacar partido de ellos. Al fin y al cabo, el cómo tú utilizas tus velas, el cómo tú gestionas tus estados de ánimo, tus relaciones con los demás, esto tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Recuerda el conocerte, el autoconocimiento y además el poder gestionar tus emociones, el poder gestionar tus velas ante diferentes circunstancias. Y, como no, todo barco necesita saber dónde va. Como decía Séneca, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde se dirige. Esta automotivación, saber dónde nos dirigimos, saber para qué nos levantamos por la mañana, resulta fundamental para entrenar esa inteligencia emocional. Y todo esto, que es más intrapersonal, pues saber qué tipo de barco eres, utilizar tus velas, saber dónde te diriges, esto es muy intrapersonal. La parte interpersonal tiene que ver con la empatía, como hemos dicho, y esta empatía tiene que ver con conocer otros barcos, cómo son otros barcos. Si tú vas navegando y ves un crucero, pues tendrás que saber que es
ese barco tiene menos maniobrabilidad, tendrás que saber qué te ve mejor o te ve peor, tendrás que conocer cómo son otros barcos para poder, al fin y al cabo, relacionarte con ellos, al fin y al cabo, para poder comunicarte con ellos. Estos son 5 pilares de la inteligencia emocional, recuérdalos bien: conócete, gestiona tus estados de ánimo, gestiona tus motivaciones, empatiza con otros y relaciónate con otros. Al fin y al cabo, con este símil hemos querido explicitar, ejemplificar el modelo de Daniel Goleman, y esperemos que te haya servido para interiorizar, para consolidar este concepto. Estas ideas de la inteligencia emocional, ¿qué aplicación tienen? Pues por un lado tienen una aplicación personal, pues para relacionarte con tus amigos, en familia, contigo mismo, pues responder a todas esas preguntas, el saber cómo eres, cómo te mueves con otros, pues eso tiene una aplicación eminentemente personal. No obstante, también tiene una aplicación académica. Si tú eres estudiante, el poder saber cuándo estás nervioso por algo, gestionar unos nervios, hablar con tus compañeros, con tus profesores, de manera que sea constructivo, efectivo, pues todo eso son unas habilidades socioemocionales que puedes desarrollar a través de esta disciplina. De la misma manera, en entornos profesionales pasa lo mismo: el poder regular tu estrés, el poder regular las relaciones con otros compañeros. Eso también es un aspecto fundamental dentro de la inteligencia emocional y que podríamos aplicar. Y por supuesto también, si eres profesor, es fundamental poder conocer, por un lado, cómo eres tú como profesor, dónde están tus límites, dónde están tus máximas cualidades, cómo te mueves con los alumnos, poder relacionarte con ellos, crear una conexión, un vínculo que os sirva para, al fin y al cabo, que aprendan lo mejor posible y que tú disfrutes lo más posible tu trabajo. La inteligencia emocional abarca una serie de habilidades socioemocionales que, como podéis ver en pantalla, tienen una gran aplicación tanto en el terreno personal, académico, profesional y docente. Con esto hemos venido a introducir esto de la inteligencia emocional. Esperamos que el vídeo te haya resultado interesante y esperamos que puedas ver muchos otros vídeos para desarrollar este concepto más a fondo. Muchas gracias.